tenemos objetos, en este caso los objetos son cada uno de los cocineros y cada uno de ellos está especializado en un tipo de empanada. Esa empanada es el objeto que queremos crear. Ese es el patrón, es muy simple, es muy interesante de utilizar. Vamos a ver todos estos detalles de cómo lo podemos empezar a diseñar y a implementar. Espero que no tengas mucha hambre porque vamos a hablar de comida. ¿Listo? Y en particular hablemos de empanadas. Y empanadas tenemos en toda Latinoamérica. Están las empanadas argentinas que son deliciosas, o están, por ejemplo, esas empanadas venezolanas que hacen como de queso y papa, que son geniales. Y digamos que estamos hablando de empanadas por una razón. Queremos empezar un nuevo negocio donde queremos vender empanadas de todos los países de Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia. Pero resulta que queremos vender las mejores empanadas. Y para esto, ¿qué mejor que para cada una de las empanadas haya un cocinero que la sepa hacer y que sea del país de origen? Entonces, por ejemplo, vamos a vender empanadas chilenas, entonces conseguimos un cocinero chileno que la sepa hacer. Queremos vender empanadas colombianas, entonces buscamos a alguien, a algún colombiano o colombiana que sepa hacer muy buenas empanadas y lo contratamos. Entonces nuestro negocio va a tener distintas personas, cada una especializada en un tipo de empanada. Queremos ser muy profesionales, muy artesanales y queremos hacer realmente las mejores. Entonces, en este caso, tendríamos una estructura donde tendríamos personas y cada persona se especializa en cierto tipo de empanada. Esto es un ejemplo de lo que en patrones llamamos un factory method o método fábrica, donde entonces tenemos objetos, en este caso los objetos son cada uno de los cocineros y cada uno de ellos está especializado en un tipo de empanada. Esa empanada es el objeto que queremos crear, que cada uno de esos cocineros o clases especializadas sabe cómo hacer. Ese es el patrón, es muy simple, es muy interesante de utilizar y a continuación entonces vamos a ver todos estos detalles de cómo lo podemos empezar a diseñar y a implementar. Revisemos entonces en detalle el patrón de Factory Method o método fábrica. Entonces en este patrón básicamente la idea es tener una interfaz para crear objetos. ¿Listo? Entonces hay una clase base. En esa clase base va a existir un método de fabricación, un método de creación. Y la idea es que las clases hijas de esta clase base sean las encargadas de crear los objetos de los tipos específicos que se están requiriendo. ¿Listo? Como ya hemos mencionado anteriormente, ese tipo de patrones son útiles en los casos en que de antemano no podemos saber qué objeto es el que el sistema requiere crear por alguna razón. Entonces, ¿qué aspectos básicos tenemos? El primero es que pues, el nombre en español sería como método de fabricación. Lo segundo es que en inglés también se le conoce como Virtual Constructor o constructor virtual. ¿Listo? Aparte de eso, es un patrón de creación. Nos ayuda con el reto de poder crear los objetos correctos. Adicional a eso, ese es un patrón de clases. Ese es de los pocos patrones de clases que tenemos. Este patrón básicamente define cómo a través de la herencia debemos entonces hacer esta creación de objetos. ¿Listo? Y aparte de eso, entonces, tenemos que, como participantes, tenemos el producto. El producto es como una interfaz que define los objetos o las clases de las cuales la fábrica va a poder crear objetos. ¿Listo? Vamos a tener el producto concreto. Este ya es una clase puntual que la fábrica va a poder crear. Aparte de eso, tenemos un creador que representa como la interfaz o la clase abstracta base para los distintos, digamos que, creadores de objetos. Y luego vamos a tener un creador concreto. ¿Listo? Entonces vamos a ver esto a nivel de clases, cómo se ve. Entonces en primer lugar tenemos el producto. ¿Listo? Eso es una interfaz o puede ser una clase abstracta también. Y de ahí tenemos un producto concreto. ¿Listo? Entonces recuerda que el producto concreto es uno de los objetos que va a crear la fábrica. ¿Listo? Luego tenemos entonces un creador. Y mira que ese creador, en este caso, es una clase abstracta. ¿Listo? En algunas implementaciones podría ser también una interfaz, pero normalmente es una clase abstracta. Y mira que tiene un factory method. Por cierto, ¿cómo se hace clase abstracta? Porque el nombre de la clase está en letra cursiva y los métodos que son abstractos también están como en letra cursiva. Entonces, factory method es el método que va a poder crear los objetos. ¿Listo? Pero como es abstracto, ese método no tiene ningún cuerpo. Lo que hace este patrón es que le delega esa responsabilidad a las clases hijas. Entonces, aquí es donde vamos a ir viendo entonces cómo se da eso. Pero antes tengamos en cuenta que el creador es una clase cualquiera de tu sistema. O sea, no tiene que ser una clase especializada
en solamente creación de objetos, sino que puede ser una clase cualquiera de la lógica de negocio, de la lógica de aplicación, y va a tener un método en especial que va a tener ese comportamiento de método fábrica. ¿Listo? Entonces, por eso en el comentario se ve un ejemplo donde hay otro método de la fábrica o del creador, y dentro de ese método, en algún momento se va a llamar el método de fábrica. ¿Listo? La diferencia es que ese método, gracias al polimorfismo, se va a crear en las clases hijas. ¿Listo? Y ahí es donde ya vemos esta situación. Tenemos un creador concreto, hereda del creador, y ese tiene ya el método de fábrica definido. ¿Listo? Entonces, en este caso en particular, ¿qué pasaría? Ese método en el creador concreto lo que haría es crear ya un producto concreto. ¿Listo? Entonces, en algún punto él va a ejecutar su lógica, va a saber cómo crear ese objeto y finalmente lo va a retornar. No significa que todas las veces este creador concreto tenga que crear un nuevo objeto, producto cada vez. Él podría tener, por ejemplo, un pool de objetos, él podría tener una colección de objetos ahí creados, él puede definir cómo los va a crear, ¿listo? Pero la maravilla de este patrón de diseño es justamente esa, que no sabemos en cómo lo crea, sino que sencillamente está ese factory method y ese factory method nos da el resultado, ¿listo? ¿Cómo entonces se vería esto, digamos que en un ejemplo más práctico? Entonces digamos que tenemos un juego, tenemos una aplicación que nos permite jugar distintos juegos de tablero o de mesa, ¿listo? Y en este caso tenemos una interfaz juego. Esta interfaz va a ser las veces de nuestro producto, ¿listo? Y en este caso en particular tenemos ajedrez y tenemos solitario como los productos concretos, ¿listo? Entonces estas son las clases de las cuales queremos crear objetos, ¿listo? Por otro lado, entonces vamos a tener, bueno, ahí lo mencionamos, son productos, vamos a tener la parte que se encarga de la creación. Entonces mira que tenemos una jerarquía de clases por un lado, de la cual queremos crear objetos, y por el otro tenemos una jerarquía que nos ayuda a crear. Entonces en este caso tenemos una clase tablero, ¿listo? En este caso pues la definimos abstracta y mira que tiene un método que se llama crear juego. Ese método crear juego es nuestro método de fabricación, ¿listo? Y mira que retorna un objeto de tipo juego, ¿listo? Retorna un objeto del tipo de la interfaz. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la flexibilidad de que podamos retornar ajedrez, podamos retornar solitario, podamos retornar damas chinas o cualquier otro producto que haya en el sistema, ¿listo? Y mira que tiene otro método adicional que se llama inicializar juego. Ya luego de este hereda tablero ajedrez, ¿listo? Y luego también hereda entonces tablero solitario. Y mira que estos ya definen los métodos puntuales. Por el tema del polimorfismo tienen que seguir retornando un objeto de tipo juego, pero por debajo de las escenas, pues cada uno va a retornar el que le corresponde. Entonces tablero ajedrez va a retornar un objeto de tipo ajedrez, tablero solitario va a retornar un objeto de tipo solitario. ¿Listo? Pero gracias a que tenemos la herencia y gracias a que tenemos el polimorfismo, esto es totalmente transparente para quien lo utilice. Cuando una interfaz o un cliente utilice un objeto de tipo tablero, pues va a llamar el método crear juego y va a ser totalmente invisible qué tipo de juego está creando. ¿Listo? Y todo gracias a esa estructura. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, que es muy diciente de cómo funciona este método de fábrica. Algo aquí más para notar y para enfatizar es que la clase tablero es una clase cualquiera del sistema, es una clase normal, tiene otras responsabilidades, otras tareas, pero digamos que tiene un método adicional que ayuda con la creación de objetos. Hay una anotación aquí que tengo que hacer y es que normalmente cuando uno habla del patrón de fábrica, la gente lo confunde con algo que se llama Simple Factory. Y Simple Factory no es el patrón de método de fábrica. ¿Qué es Simple Factory? Simple Factory básicamente es algo similar, donde hay un producto, hay una interfaz de un objeto que quiero crear, tenemos un producto concreto, listo, igual, pero en este caso tenemos un Simple Factory. Y ese Simple Factory por lo general va a tener un método estático que se llama crear producto, ¿listo? Y ese método estático, o sea, un método que pertenece a la clase, lo que va a hacer es que va a devolver objetos de tipo producto y el cliente pues va a utilizar esa fábrica sencilla. ¿Cómo funciona esto en la práctica? En la práctica van a haber muchos tipos de producto y este método de Simple Factory lo que va a hacer es que los va a crear todos en el mismo método, ¿listo? Los va a retornar. Entonces normalmente estos Simple Factory tienen como una especie de if, donde si tienen un if, no sé, parámetro igual a 1, entonces cree producto concreto 1. If parámetro igual a 2, entonces retorne producto concreto 2. Y eso es lo que hace normalmente. Hay enfoques más avanzados donde utilizan lo que se llama reflexión para crear dinámicamente los objetos. Hay otros que utilizan objetos o parámetros de configuración, etcétera, etcétera. Pero en realidad esto no es el método de fábrica. ¿Listo? Es algo que se llama Simple Factory. Se utiliza muchísimo, pero no es el patrón como tal definido. ¿Listo? Entonces,
Es más como una mención honorífica, quería como mencionarlo y aclararlo porque esto siempre suele causar algo de confusión. ¿En qué caso entonces utilizar este método de fábrica o este método de fabricación? Pues básicamente no sabes de antemano con qué tipo de objetos la aplicación va a trabajar. Lo vimos en el ejemplo anterior. Tienes una aplicación para jugar distintos juegos de tablero. Tú no sabes si el jugador hoy tiene ganas de jugar ajedrez o mañana quiere jugar solitario, quiere jugar damas chinas. Tú no sabes el que quiere jugar. ¿Listo? Entonces tú no puedes llegar e inmediatamente que se levante la aplicación empezar a mostrar un tablero de ajedrez, sino que la idea es que el usuario seleccione qué tipo de juego quiere y luego entonces la fábrica se va a encargar de instanciar los objetos relacionados. ¿Listo? ¿Por qué lo hacemos así? Porque no hacemos como que un if juego igual a ajedrez, cree tablero ajedrez, else if juego igual a damas chinas, cree damas chinas, porque eso no es escalable y eso no es mantenible. Y de eso se trata siempre. ¿Cómo podemos hacer código más mantenible y más fácil de modificar? Si el día de mañana tienes que soportar otro juego de tablero, no sé, quieres soportar póker, ¿listo? ¿Qué tienes que hacer cuando quieras soportar póker? Tienes que ir y cambiar la interfaz gráfica, tienes que cambiar ese if donde comparabas qué juego quería crear y meter el juego nuevo. Y eso por lo general tiende a causar problemas porque estás modificando código que ya está hecho, ¿listo? Y acuérdate que la idea es extender más no modificar, ¿listo? Por otro lado, la idea es que como ventaja nos da la facilidad de darle esa responsabilidad a las clases hijas. Entonces, cuando aparezca un nuevo objeto por crear, entonces pues creo una nueva clase hija. ¿Listo? Y la idea también es que si estás creando una librería o un framework, le puedes dar, digamos que al usuario de tu librería o framework, le puedes dar, digamos que una facilidad para extender, digamos que esas clases internas. Entonces, tú podrías añadir una nueva fábrica que crea un objeto de una forma diferente. ¿Listo? La idea también es ahorrar recursos del sistema, porque entonces se van a poder utilizar objetos, porque dependiendo de cómo estén implementados los creadores, pues tú podrías utilizar objetos que ya fueron creados anteriormente. Pero entonces como tú estás pidiendo los objetos a través de la fábrica y no los estás creando directamente, tienes ese control de saber qué instancias son las que el usuario va a poder utilizar. ¿Qué ventajas entonces nos brinda Factory Method? Y creo que de alguna forma ya las hemos ido mencionando en este video. Pero la primera es que disminuye el acoplamiento entre creadores y productores. Entonces ya digamos que gracias a esta jerarquía de clases no hay como un fuerte amarre entre ellos, sino que puedo digamos que fácilmente poder desacoplarlos y permitir entonces que los productos se encarguen de su trabajo normal y los creadores se encarguen entonces de saber cuál es la instancia correcta a crear. ¿Listo? La otra gran ventaja aquí es que se pueden añadir nuevos tipos de productos sin alterar el código existente, que era lo que te mencionaba hace unos instantes, donde básicamente si necesitas un nuevo tipo de producto, pues añades una nueva clase a la jerarquía, añades una nueva clase con un método de fabricación y ya eso se encarga de incorporar esos nuevos productos en el sistema. No tienes que ir a cambiar el código que ya está funcionando solamente porque hay que cambiar ese if donde entonces necesitas poner un nuevo producto. Por otro lado, entonces, lo interesante de eso es que la creación de productos se centraliza en una jerarquía muy clara y muy organizada. Ya la creación de productos no va a estar dispersa en distintos momentos de la aplicación, sino que la voy a poder centralizar y voy a poder controlar la forma como se crean los productos. Y eso en algunos tipos de aplicaciones es muy importante, sobre todo cuando los recursos pueden ser críticos o tener varias instancias de una clase puede llevar a resultados que no sean como coherentes. ¿Listo? ¿Qué desventajas tiene Factory Method? Pero realmente la principal ventaja, al igual que con otros patrones de diseño, es que el código se vuelve más complejo, el diseño se vuelve más difícil porque ahorita tienes una jerarquía de clases, digamos que entera, que se va a encargar de la creación. Como te mencionaba en otros videos, realmente esto no es algo para preocuparse, no hay que tenerle miedo a las clases. Los lenguajes orientados a objetos están pensados para que crees clases y para que se permitan hacer el código de la mejor manera. Entonces no es una razón para preocuparse, pero definitivamente sí añade complejidad al código de tu aplicación. En la explicación de Factory Method o de método fábrica, habíamos visto que habían dos jerarquías de objetos. Unas jerarquías que eran las encargadas de crear lo que íbamos a llamar una serie de productos. Y la idea es que esos productos fueran creados por estos métodos fábrica justamente porque, digamos que al momento de escribir el código, no sabemos cuál de todos los productos vamos a necesitar. Y esa es la idea del método fábrica y en general de los patrones de creación. Entonces, digamos que en esa explicación habíamos visto un ejemplo donde en el lado izquierdo teníamos un tablero que de alguna forma representaba unos objetos de interfaz gráfica, podría ser de una aplicación de escritorio, de una aplicación móvil, donde el usuario iba a interactuar. Pero la lógica de negocio y las reglas iban a estar en otra serie de clases
que íbamos a tener, digamos que allí separadas. ¿Listo? Entonces, ese era el ejemplo que íbamos a manejar. Entonces, ¿cómo se implementa esto en código? Entonces, para esto, vamos a ir a IntelliJ. Por aquí lo tenemos y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es crear nuestro paquete. ¿Listo? Y aquí entonces vamos a empezar por crear la interfaz, que es la que define, digamos que la jerarquía de los productos que pueden ser creados. Entonces, para eso voy a crear esa interfaz. ¿Listo? Se va a llamar game o juego. Y aquí la tenemos. Entonces, esta va a ser nuestro producto. ¿Listo? Y vamos a tener un método start, que es el que de alguna forma vamos a llamar para indicar que el juego ya comenzó, pero pues los métodos que pongan aquí van a depender totalmente de tu aplicación y del contexto. Y luego ya podemos empezar a crear los productos concretos. Entonces, en particular, podríamos crear el juego de ajedrez, vamos a llamarlo Chess Game. ¿Listo? Allí entonces tendríamos que implementar game. ¿Listo? Eso nos va a exigir que definamos un método y ahí lo tenemos. Entonces, por ahorita solamente pongámosle aquí out tab y pongámosle inicia el juego de ajedrez. ¿Listo? Y digamos que para hacer eso un poquito más interesante, supongamos entonces que queremos llevar también los nombres de los jugadores. Obviamente habría muchos más atributos, sobre todo pensando en un juego de ajedrez, pero la idea es hacer algo sencillo que nos explique bien el patrón. Entonces, para eso vamos a tener un par de atributos, uno que sea el nombre del jugador 1 y otro que sea el nombre del jugador 2. Y voy a añadir un constructor, voy a utilizar al insert aquí y voy a generar un constructor que reciba ambos atributos. Listo, ambos valores. Listo, entonces tenemos esto, nombre del jugador 1, nombre del jugador 2 y sobreescribimos el método start. Vamos a hacer algo similar para el otro juego. En este caso lo vamos a llamar, es un juego de solitario, Solitaire Game, y aquí lo vamos a generar. Vamos a implementar juego, ¿cierto? Ahí debemos entonces definir los métodos y ya lo tenemos ahí listo, ¿ok? Entonces, lo mismo, vamos a imprimir un mensaje acá que diga inicia el juego de solitario, ¿listo? Como para saber que sí, eso se está llamando en algún momento. Vamos entonces también a tener el nombre del jugador. Como es solitario, pues solo hay uno. Y vamos a insertar con al insert el constructor donde queremos recibir ese valor como parámetro. Y ya tenemos entonces nuestro otro producto concreto. ¿Listo? Ya tenemos dos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es empezar a crear la jerarquía de los creadores, que son los que van a tener los métodos fábrica. Entonces aquí voy a crear una clase. Esta va a ser la clase tablero o board. ¿Listo? Y esta va a tener algo interesante y es que va a ser una clase abstracta. ¿Listo? Nos interesa que no se puedan crear objetos de esta, porque la idea es que las clases hijas sean las que tengan la lógica para saber qué objeto o qué producto puntualmente es el que se debe crear. Esta clase abstracta debe solamente darnos la jerarquía base para que se puedan crear lo que se llaman los creadores concretos. Este en particular sería, digamos, un creador o un creador abstracto. ¿Listo? Y entonces, justamente lo que tenemos que definir aquí es un método que nos permita crear esos objetos. Va a volver un objeto de tipo game y se va a llamar createGame. ¿Listo? Sin parámetros. Y va a ser abstracto. ¿Por qué? Porque la idea es que las clases hijas lo definan. Y este es el método fábrica del que veníamos hablando. ¿Listo? Este es el método fábrica. Ese es el que tiene esa responsabilidad de construir los objetos, para que lo tengas muy en cuenta. Esto es lo que vamos a venir a las clases hijas. Adicional a eso, podríamos aquí entonces tener un método adicional, vamos a llamarlo initialize. El propósito de este método es representar lo que normalmente ocurre con los creadores, y es que los creadores tienen su lógica de negocio, tienen sus tareas y sus responsabilidades, pero hay un punto donde ellos tienen que llamar un método fábrica. ¿Listo? Entonces la idea es representar esa situación, que en algún punto de la ejecución vamos a poder crearlo. ¿Listo? Y aquí entonces podríamos hacer justamente eso y vamos a, digamos, a crear una variable de tipo game y ahí vamos a llamar nuestro querido método fábrica y hacemos algo con ese objeto
Y probablemente aquí van a haber muchas otras cosas, ¿listo? Y la idea es que en las clases hijas podamos hacer o definir puntualmente la implementación que corresponde a este método. Y este método en particular, y esto lo vamos a ver digamos que en otros videos, sería también lo que llamamos un método plantilla, ¿listo? Ese es otro patrón de diseño. Cuando lo veamos en detalle te vas a dar cuenta porque esto vendría siendo una especie de método plantilla, digamos que en una versión simplificada, ¿listo? Entonces vamos a tener esto aquí. Yo creo que quizás algo más realista sería decir aquí que el juego va a ser un atributo del tablero y no una variable aquí nomás, porque pues justamente digamos que lo vas a necesitar muy seguramente en otros métodos, ¿listo? Adicional a eso queremos añadirle un par de cosas. Quisiéramos decir también que vamos a recibir un arreglo con los nombres de los jugadores que van a participar, ¿listo? Y la idea de eso es que, y lo hacemos como un arreglo, es porque pues no sabemos cuántos pueden ser. Dependiendo del juego, el número de jugadores puede cambiar, pero aquí lo definimos. Y entonces acá démoselo también como un atributo de la clase. ¿Listo? Y aquí ya lo tenemos. Entonces hasta ahí vamos bien. Quisiéramos entonces hacer un último cambio antes de continuar y es poder devolver esta lista o este arreglo de jugadores. ¿Listo? Entonces para eso vamos a darle al insert y vamos a insertar un getter que nos dé esos jugadores. ¿Listo? Ahí ya tenemos entonces, digamos que la estructura básica. Ahorita entonces vamos a crear cada uno de los creadores concretos. Esta clase es abstracta, de aquí no puedes sacar instancias. Entonces vamos a crear lo que sería, digamos, un tablero de ajedrez. ¿Listo? Y recuerda que este objeto nos va a representar más que todo es como la interfaz gráfica. Y como tiene que heredar, entonces vamos a ponerle que hereda de tablero. Nos piden que definamos los métodos y ahí los tenemos. Tenemos que definir ese método createGame. ¿Listo? Y esto va a ser lo que llamaríamos un creador concreto. Esta ya va a tener la implementación como tal. Y entonces en este tablero de ajedrez, lo que tendríamos que hacer pues ya es tener la lógica para poder crear, digamos que el juego. Entonces aquí, y en particular de ajedrez. Entonces uno diría que eso sería tan sencillo como decir, pues créeme un juego de ajedrez, ¿cierto? Y ya lo tenemos. Cuando hacemos esto, pues podría parecer que es así de simple, pero digamos que en realidad no lo es. Normalmente la creación de un objeto implica cierta complejidad que hace que esos métodos fábricas no sean tan sencillos ni tan básicos como uno se imagina. ¿Listo? Entonces, resulta que para poder crear el tablero de ajedrez, por ejemplo, necesitamos los nombres de los jugadores. ¿Listo? Necesitamos recibir esas dos cadenas. Y esas dos cadenas tendríamos que sacarlas entonces de ese arreglo de jugadores que va a recibir el padre. Entonces, hagamos eso rápidamente. Entonces, vamos a sacar esa lista de jugadores. Para eso vamos a llamar el método getPlayers que está definido en el padre. Y digamos que vamos a tener aquí dos nombres por defecto. Entonces, vamos a tener uno que se utilice para el blanco, que sería el jugador 1. Y por otro lado, vamos a tener el negro. ¿Listo? Y digamos que esos serían los nombres por defecto, pero queremos validar si a lo mejor nos dieron unos nombres en el parámetro. Y aquí entonces podríamos decirle que si los jugadores no es distinto de nulo y si son exactamente 2, entonces lo que podemos hacer ahí es decirle, bueno, listo, perfecto, deme ese jugador 1, démelo por favor de ese arreglo que definimos. Entonces aquí en la posición 0 voy a duplicar la línea con control D y aquí vamos a pasarle el jugador en la posición 1. Entonces ya tenemos nuestras variables. Ahora sí podemos entonces podemos crear el objeto y retornarlo. Entonces ya mira que aquí mejoró muchísimo el código y mira que aquí estamos haciendo un método fábrica que tiene muchísimo más sentido, porque la idea es que este creador concreto tenga la lógica particular para poder crear un juego de ajedrez. ¿Listo? Y la idea es que esa lógica de creación esté aquí, ¿vale? Por aquí tenemos algún problemita y necesitamos un constructor que equivalga al de la clase padre. Entonces ahí ya lo tenemos. ¿Listo? Creamos el constructor y eso llama super, que es el constructor de la clase padre. Entonces aquí ya lo tenemos. Vamos a hacer algo muy similar para el tablero de solitario.
Listo, entonces aquí ya lo tenemos. Debemos extender de tablero de la misma manera. Eso nos dice que debemos definir ese método createGame. Ahí ya está. Y aparte tenemos que definir también el constructor. Perfecto. IntelliJ nos ayuda un montón. Entonces ahí ya tenemos, digamos que la jerarquía básica. Y para, digamos que este caso tendríamos algo muy similar. Entonces voy a incluir un bloque de código que ya tengo listo para la creación del juego o del tablero de solitario. Entonces ahí vamos a hacer algo muy similar al ejemplo pasado, donde básicamente entonces obtenemos esos jugadores, obtenemos ese arreglo. Vamos a darle un nombre por defecto que sea jugador, cualquier cosa, y estamos validando que exista una lista válida de jugadores, y si existe, entonces se lo asignamos a la variable y lo pasamos por parámetro al constructor. Y aquí ya tenemos entonces nuestro segundo método fábrica, digamos que ya listo, para ser utilizado y para ayudarnos a crear objetos. Estos, digamos que esos creadores concretos, obviamente también tendrían muchísima más lógica. Aquí habría lógica asociada a los tableros, de pronto aquí habrá lógica específica para el tablero de solitario, a lo mejor en la clase base de tablero habría una lógica general para todos, y así es como yo voy organizando pues a partir de la herencia. Pero en este caso en particular nos interesa enfocarnos en ese método fábrica para poder hacer bien la creación. Y ya teniendo entonces todo esto, pues entonces ahorita sí, digamos que creemos un ejemplo que nos ayude a ver esto entonces cómo se consume. Entonces voy a llamarlo Factory Method Client para que nos quede ahí en el paquete, y PSVM nos va a dar el método main. Listo, entonces voy a crear por aquí un par de jugadores, voy a llamarlos chess players. Y digamos que aquí vamos a tener a Peter Parker, y vamos a tener por otro lado se va a enfrentar, no sé, a Clark Kent, por poner alguna cosa. ¿Listo? Y esos son entonces los jugadores, y ya lo que hacemos entonces es, vamos entonces a crear un tablero de ajedrez. ¿Listo? Entonces aquí lo creamos. Ese tablero, vamos a darle los jugadores, y entonces cuando le damos aquí chessboard y le damos .initialize, listo, para decirle que empiece el juego, entonces lo que va a pasar es lo que acabamos de hacer unos instantes, que él va a llamar el método fábrica, listo. Ese método fábrica va a crear el objeto, pero como en ese ejemplo que estamos viendo, el tablero es un tablero de ajedrez, pues en realidad él va a llamar este método de acá en tablero de ajedrez, y va a ejecutar esta lógica y va a volver el objeto y va a continuar su ejecución. ¿Listo? Entonces mira que ahí internamente estamos utilizando el método fábrica. Por otro lado, entonces, tendríamos algo muy similar para el tablero de solitario. Voy entonces a poner un bloque de código que ya tengo listo, donde entonces vamos a tener el jugador de solitario. En este caso va a ser Jack Sparrow, y vamos a crear un tablero de solitario. ¿Listo? Y dentro del método initialize, como de nuevo es el mismo código, pues por debajo va a terminar llamando el método fábrica y demás. Entonces, esa es la implementación. Vamos ahorita entonces a ejecutarla. La primera vez se nos va a demorar un poquito. Entonces, posiblemente haga un pequeño corte en el video para irnos a la parte donde ya ejecuta. Y listo. Entonces, mira que aquí lo tenemos. Inicia el juego de ajedrez, inicia el juego de solitario. ¿Eso dónde sale? Eso sale en cada uno de los juegos. Aquí tenemos inicia el juego de solitario, y por aquí tenemos inicia el juego de ajedrez. ¿Listo? Y todo eso ocurrió gracias a esta jerarquía que podemos organizar en torno a productores y a creadores. ¿Listo? Entonces, ese es el método fábrica. Quizás te va a sonar un poco extraño porque si has estudiado la fábrica antes, has visto una implementación que en realidad no es el método fábrica, sino que es algo que se llama la fábrica sencilla o la fábrica simple. Entonces, pues espero que te haya quedado mucho más claro. Nos vemos en la próxima lección para hablar de esa fábrica sencilla, fábrica simple. En la explicación del método fábrica habíamos hecho una pequeña mención a algo que se llamaba el Simple Factory o la fábrica sencilla, que es quizás la fábrica que a lo mejor tú has conocido. Ese realmente no es el patrón de Factory Method, y digamos que no está catalogado en los patrones de diseño originales, y algunas personas lo consideran un patrón de diseño. Yo personalmente creo que es más como una técnica, pero igual la vamos a mencionar y no la queremos dejar por fuera. Entonces, si hacemos memoria de lo que habíamos visto en la explicación de Factory Method, veíamos que básicamente el Simple Factory lo único que tenía era una clase
donde había un método, ¿listo? Y ese método era el encargado de crear cualquier objeto de la jerarquía, ¿listo? No es, digamos que el factory method en el sentido de que el factory method provee una jerarquía de creadores de objetos, ¿listo? En este caso tenemos un solo método que hace todo el trabajo. Entonces vamos a ver esto en código cómo se implementa para que no lo dejemos por fuera. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a crear un paquete dentro de factory method para que nos quede ahí organizado, listo, para que lo tengamos como una especie de subcategoría. Y aquí vamos a tener el simple factory. ¿Listo? Entonces, para que el ejemplo sea relativamente similar al que ya vimos en el video pasado de factory method, lo que voy a hacer es que voy a crear una jerarquía de clases similar donde vamos a tener unos productos. ¿Listo? Y esos productos, si recuerdas el ejemplo pasado, están relacionados con juegos. Entonces había un juego para ajedrez, otro juego para solitario y todos implementaban una interfaz que se llamaba game. ¿Listo? Entonces voy a crearla acá. Voy a dejarla vacía. Realmente aquí podría haber cualquier método que tú quisieras. Y voy a crear entonces también las clases que representan los productos concretos. En este caso, el juego de ajedrez que va a implementar game. ¿Listo? Y por otro lado tendríamos el juego de solitario. Solitaire game. ¿Listo? Y también va a implementar nuestra interfaz. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos una jerarquía de productos. ¿Listo? Y ahorita entonces lo que vamos a hacer es crear la fábrica. Para eso entonces voy a crear una clase que se va a llamar Simple Factory. Y esta clase entonces la vamos a crear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear el método que hace, digamos, que la creación de los objetos. Aquí algunas personas lo que hacen es que esta clase la vuelven abstracta para que no se puedan crear objetos de ella o buscar algún mecanismo que evite que se pueda, digamos, instanciar. ¿Listo? Yo la voy a dejar así para mantener el ejemplo sencillo. Y por lo general lo que tenemos aquí es un método, ¿cierto? Entonces ese método va a volver un objeto de la interfaz y vamos a llamarlo createGame. ¿Listo? Y por lo general esto va a recibir algún tipo o algún parámetro o algo que nos permita saber cuál de las instancias es la que queremos administrar. Entonces, por eso vamos a recibir un tipo. ¿Listo? Por aquí lo tenemos. Podemos decir que si ese tipo es nulo, retornemos nulo. Y luego entonces lo que tenemos es, digamos que ya sencillamente algún mecanismo que nos permita a partir de ese parámetro que nos están dando, cuál es la clase que queremos crear. Y allí pueden haber muchísimas técnicas. Vamos a ver lo más básico que se puede hacer. Lo mínimo que uno puede tener aquí es tener un switch, ¿listo? Donde en ese switch nosotros hagamos una comparación y sencillamente si coincide con alguna de las cadenas que ya tenemos lista, pues entonces creamos el objeto correspondiente. Entonces, si pasa la palabra chess, entonces pues vamos a crear un juego de ajedrez. ¿Listo? Y de manera muy similar, si pasan solitario, pues entonces vamos a crear un juego de solitario. ¿Listo? Digamos que esa es como la implementación más básica. Y aquí al final hacemos un retorno. ¿Listo? Esa es la implementación así súper sencilla que uno puede hacer. Pero por lo general todas las fábricas sencillas hacen exactamente esto mismo de alguna u otra forma. ¿Qué formas más sofisticadas pueden haber? Entonces, por ejemplo, en vez de yo tener asociada aquí la cadena con la clase, yo podría tener, por ejemplo, un archivo de configuración donde estén justamente estos parámetros, donde estén estas cadenas y esté, por ejemplo, el nombre de la clase. Y si utilizo algo como reflexión, que la reflexión es básicamente una serie de APIs que nos permiten crear objetos dinámicamente, definir clases, invocar instancias, pues entonces podríamos, digamos, que hacer algo más flexible. Pero esa es como la implementación más básica. Entonces ya luego, a la hora de utilizar esto, pues la verdad eso es demasiado sencillo. Ya aquí luego entonces podemos tener, digamos que una especie de cliente. Entonces voy a crearlo acá. Un Simple Factory Client. Donde entonces podríamos ponerle aquí un método ejecutable donde podríamos, digamos que, no sé, creemos aquí, por ejemplo, juego 1
Y aquí vamos a decirle al Simple Factory que nos crea un juego, ¿listo? De ajedrez, ¿listo? Y acá, para hacer una prueba interesante, lo que voy a hacer es que voy a imprimir, voy a tomar juego 1 y voy a imprimir el nombre de la clase, ¿listo? getClass.getSimpleName. Eso me va a dar el nombre de la clase. Entonces así podemos saber si efectivamente creó el juego del tipo que le habíamos dicho. Y de forma muy similar, vamos a hacer algo para ver si nos está volviendo bien el juego de solitario. ¿Listo? Y eso es todo. Entonces vamos a ejecutarlo. Y ya terminó. Entonces aquí vemos que nos devolvió el nombre de la clase Chess Game, que fue la clase que teníamos aquí, y la clase Solitaire Game. ¿Listo? Entonces mira que ese método nos centralizó la creación de los objetos. ¿Listo? Obviamente no es una implementación muy flexible, pero esto es lo básico que se hace en un Simple Factory y es por lo general, digamos, a lo que uno apunta. Un mecanismo donde yo reciba una cadena y haya alguna forma de resolver la instancia apropiada. ¿Listo? Entonces, ese es el Simple Factory. Realmente no se considera un patrón de diseño formal como tal, pero sí se utiliza muchísimo. Pero entonces que te haya quedado clara esta lección. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.